¿Qué tal, chicos? Saludos. La sesión anterior, como recordarán, bueno, estábamos revisando qué pasaba con algunos conceptos y qué pasaba con un esquema que explica el proceso de la comunicación, que lo teníamos entendido como, acá, bueno, lo tenemos que son los factores de la comunicación, ¿no? Vimos cuáles eran los elementos que lo componen, cuál era la función de cada elemento y bueno, siguiendo esta parte de la revisión de conceptos clave, ¿vale? Del área de español. Continuamos con qué es lo que sucede con los tipos de texto o con, en este caso, la tipología textual, ¿vale? ¿Qué hay que decir respecto de la tipología textual? Bueno, eh, este abordaje tiene que ver más bien con clasificación y con tipos de texto. Entonces, desde el punto de vista lingüístico, este es el enfoque que les presento, ¿vale? Hay diferentes disciplinas que abordan la tipología textual. Algunas de ellas es, bueno, nosotros vamos a ver qué pasa con la parte lingüística que tienen los textos discursivos, o los, pues sí, los textos discursivos. Otras disciplinas que trabajan los tipos de texto, bueno, son la teoría literaria, otros más, el análisis del discurso, que tiene que ver con cuestiones de pragmatismo, etcétera. Y otra disciplina, bueno, pues la retórica, ¿no? Entendida como esta disciplina que aborda precisamente dentro de la función apelativa que pretende persuadir qué sucede con los elementos que componen esos textos. Muy bien. Bueno, dentro de los tipos de texto tenemos un grupo de subtemas, ¿vale? Estos subtemas, bueno, aquí aparece la autobiografía, también las memorias, la bitácora y las cartas o epístolas, ¿ok? Ese como un subtema o un grupo alterno dentro de las tipologías de texto, ¿ok? Eh, bueno, acá tenemos un enlistado que, bueno, aquí lo que nos trata de exponer es una serie de textos que traen un formato muy específico, pero vaya, no ameritan una clasificación como tal única, ya que estos formatos aparecen en distintos tipos de texto también, ¿vale? Son como formatos generales, por así decirlo. Por lo tanto, bueno, tenemos el formato narrativo en el cual se da a conocer una serie de hechos, ¿no? Se dice que, bueno, que una condición característica o una particularidad, ¿vale? Que tiene un texto narrativo es que tiene que haber primero una irrupción de un entorno ideal, ¿vale? Para que se dé una primera acción y ya dándose una primera acción ya estamos hablando de narración, ¿ok? En textos expositivos, pues bueno, textos en donde tenemos uso de elementos que tratan de describir, ¿no? O que tratan de dar a conocer alguna situación o algún esquema en específico. Después tenemos los textos divulgativos que regularmente se mueven dentro de la función referencial, como ya lo hemos mencionado en las funciones de la lengua. También tenemos los textos especializados que al igual que los textos divulgativos tratan de dar a conocer información. Predomina en ellos la función referencial. ¿Ok? Después tenemos los textos argumentativos. En los textos argumentativos vamos a tener regularmente una condición como de causa-efecto, por decirlo así, o como de problema y su solución. ¿Qué hay que decir de los textos argumentativos? Bueno, la función de la lengua que predomina en los textos argumentativos, a diferencia de los divulgativos y los especializados, es que predomina la función apelativa, ¿no? En los argumentativos se están dando argumentos, precisamente se están dando pequeñas muestras para llegar a un fin o con una intención en específico, ¿ok? Después tenemos los textos que son descriptivos, ¿no? Dentro de los textos descriptivos, bueno, tenemos una que es la descripción estática, que es cuando refiere a lo mejor a un solo objeto, ¿no? Y no hay movimiento. O tenemos las descripciones que son dinámicas, ¿no? En la cual hay movimiento respecto de lo que se está tratando de describir, ¿ok? Estos esquemas como los más generales que aparecen dentro de una tipología textual, pero que bueno, no ameritan una clasificación como tal correspondiente respecto del tipo de documento que son, ya que pueden aparecer mezclados, ¿no? O sea, puede haber un texto divulgativo que sea argumentativo, o puede haber un texto expositivo que utilice recursos narrativos o recursos argumentativos, etcétera.
Algo que es preciso decir respecto de qué sucede con un apartado de esquemas, ya sea como el de tipología textual, como el que vimos la sesión anterior, que era el de factores de la comunicación, ¿no? Que tenemos un esquema que describe cómo funciona. Algo que hay que decir es que al final los esquemas no son del todo rígidos, ¿no? Y entonces vamos a poder encontrar, o no son del todo exclusivos, sino que vamos a ver inclusión exactamente de otros elementos, pero vaya, sí va a haber una de esas funciones, o sea, a lo mejor como estas funciones de la lengua, va a aparecer una función que predomine respecto de las demás, ¿no? O sea, un diccionario que es meramente función metalingüística sí estaría haciendo o sí estaría llevando a cabo una función referencial, ya que la intención que pretende es informar, ¿vale? Pero ahí, precisamente en el ejemplo de un diccionario, pues lo que predomina es la cuestión metalingüística, ¿no? Es la reflexión de la lengua sobre sí misma. Y bueno, ya sobre los tipos de texto que podríamos tener, tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6 tipos que son los más generales, por así decirlo. ¿Cuál es uno de ellos? El primero es textos administrativos. Ellos refieren a cuestiones, como lo dice aquí, de uso y valor institucional. Dice aquí, tiene un esquema rígido, protocolario y concreto, por supuesto, ¿no? En un texto administrativo regularmente ya hay un formato estipulado y por lo tanto nada más es referir contenido en él, ¿ok? Y por lo tanto la función de la lengua que predomina en un texto administrativo es la función referencial, ¿no? Puede predominar, bueno, puede haber presencia de funciones apelativas o a lo mejor fáticas, pero principalmente les voy a estar mencionando de cada uno de estos tipos de texto cuál es la función que predomina en ellos, ¿ok? Después tenemos los textos periodísticos. Más allá de lo que ustedes ya conocen, que es que ahí está la crónica, ahí está las notas de difusión, etcétera. ¿Qué podemos decir de cuestiones lingüísticas respecto de un texto periodístico? Bueno, aquí tenemos que dice, presentan desde información hasta opiniones, por supuesto. El texto periodístico puede girar sobre dar a conocer una nota o precisamente un artículo de opinión. Después dice, abarca diversas temáticas, por lo tanto es un texto que es predominantemente heterogéneo. Heterogéneo entendido precisamente como una mezcla de muchos aspectos que son diferentes. ¿Ok? Últimamente aquí les menciono que bueno, los textos periodísticos con menor tiempo de aparición, por así decirlo, son las infografías. Si no ubican cuáles son las infografías, yo los invito ahí a googlearlas, ¿vale? Y también tenemos los videoblogs. Muy bien. Y bueno, ¿cuál es la función que predomina en los textos periodísticos? La función referencial, por supuesto. Después tenemos los textos humanísticos. ¿Qué hay que decir de los textos humanísticos? Bueno, predomina o es importante que el uso de aparato crítico, este concepto de aparato crítico, bueno, es como un sinónimo, por así decirlo, de las citas textuales o de las notas al pie de página, ¿no? Que son estas referencias que tenemos de estos textos. También tenemos que, bueno, los textos humanísticos sí son textos que, vaya, utilizan una hipótesis, proponen una metodología o llevan a cabo una metodología, pero ¿cuál es la característica que los hace destacar de textos científicos? Pues que, bueno, que estos textos están referidos a ciencias que no son exactas, ¿ok? ¿Cuál es el ejemplo antonomásico o más representativo de un texto humanístico? Es el ensayo, ¿no? Que es ese texto que hace una reflexión o presenta argumentos respecto de un tema particular, ¿no? ¿Cuál es la función o cuáles son las funciones que predominan, las funciones de la lengua que predominan en textos humanísticos? Bueno, tenemos que muchas veces sí es la función referencial, pero también tenemos textos humanísticos que van por la apelación, ¿no? Que predominan en ellos la función apelativa. También tenemos que hay presencia de función poética, por supuesto, cuando el texto precisamente trata de reflexionar o trata de hacer una propuesta sobre connotación, ¿no? De un lenguaje connotado. Y ya más, si recordarán, esta parte de la connotación ya lo he mencionado en sesiones anteriores, pero tendremos una sesión específica precisamente para abordar este concepto de la denotación y la connotación.
¿ok? Y bueno, también hay textos humanísticos que abordan cuestiones metalingüísticas, ¿no? Hacen reflexiones sobre el lenguaje mismo utilizando el lenguaje como tal. El siguiente, bueno, tenemos a los textos jurídicos y bueno, más allá de que ustedes sepan que se vinculan más o menos con los administrativos por este carácter institucional, ¿qué hay que decir respecto de esta clase de textos? Bueno, que tiene un lenguaje referido a premisas lógicas, ¿vale? Siempre va a seguir una intención objetiva y predomina, es interesante que, bueno, lingüísticamente en los textos jurídicos sí hay una identificación en cuanto, o sí hay un esquema rígido en cuanto a cuestiones gramaticales, en este caso, bueno, que un texto jurídico casi siempre predomina la tercera persona del singular, ¿no? O sea, el texto está referido a un él, ¿no? O hay presencia de verbos conjugados de carácter impersonal. Algunos de esos verbos son como las pasivas reflejas, que ya revisaremos más adelante, pero esas pasivas reflejas son como la de se bañó o se aseó, etcétera, ¿no? Y bueno, ¿cuál es la función de la lengua que predomina en un texto jurídico? Pues la función referencial, ¿no? Intentan informar. Ya por último, pues bueno, tenemos acá, sin mencionar del todo características, los textos literarios. ¿Qué hay que decir de los textos literarios? Bueno, yo ya no quise desarrollar a precisión qué sucede con ellos, ya que, vaya, necesitamos tener una sesión como tal que aborde los textos literarios porque hay mucha diversificación ahí, ¿no? Están desde los que traen cuestiones de género, ¿no? Como la epopeya, el drama, la comedia, etcétera, o cuestiones de formato, ¿no? Como el cuento, la novela, etcétera, ¿no? Entonces, para estas particularidades con los textos literarios ya tendremos una sesión en específico. ¿Qué hay que tener en cuenta lingüísticamente de un texto literario? Bueno, igual que los textos humanísticos, si respecto de lo poético, más allá que tenga que ver con cuestiones estéticas, lingüísticamente estamos hablando de connotación otra vez, ¿no? O sea, segundos significados, segundas significaciones. Esas son las características de un texto literario. Por lo tanto, predomina ¿cuál función? Pues la poética, ¿no? Y bueno, esos serían a grandes rasgos las características que presentamos en esta sesión respecto de los tipos de texto, ¿vale? Les voy a dejar su actividad, ya saben, en el apartado de archivos del grupo y si tienen alguna duda de lo que les acabo de presentar, bueno, pues ya me pueden consultar ya sea en la caja de comentarios de ahí de la publicación o pues ya para las sesiones siguientes, ¿vale chicos? Muy feliz miércoles y que estén muy bien.